En la cena, mi padre no gritó. No me insultó. Ni siquiera pareció incómodo. Simplemente lo dijo como una regla que todo el mundo ya entendía. La familia de tu hermana es lo primero, dijo, dejando su tenedor. Tú siempre eres la última. Mi hermana sonrió con suficiencia, no sorprendida, no avergonzada, aliviada. La habitación se quedó en silencio, y sentí cada par de ojos deslizarse hacia mí, esperando la versión antigua de mí, la que se lo tomaba a risa, la que pagaba, la que arreglaba las cosas. No lloré. No discutí. Levanté la vista, miré a los ojos de mi padre y dije, bueno saberlo. Porque en ese momento, algo se rompió. No mi corazón, mi lealtad. Después de esa noche, dejé de compartir dinero. Dejé de mantener mi vida flexible para emergencias que no eran mías. Así que, cuando finalmente les golpeó una verdadera crisis familiar y esperaban que yo interviniera como siempre, lo que hice a continuación dejó a toda la mesa helada. Me llamo Chloe y durante la mayor parte de mi vida, mi familia me describió con la misma palabra, fuerte. Lo decían como un cumplido. Pero lo que realmente significaba era conveniente. Mi hermana Emily era el centro de todo. Tenía un marido, Mark, y 2 hijos. Su vida era ruidosa, complicada y siempre urgente. Siempre estaba pasando algo, las cuotas escolares, problemas con el coche, estrés laboral, otro plan que había salido mal. Y luego estaba yo. Tenía un trabajo estable. Pagaba mis facturas a tiempo. No pedía ayuda, así que todo el mundo decidió que no necesitaba nada. Cuando Emily tenía problemas, la familia se volcaba. Mi madre, Linda, se preocupaba en voz alta. Mi padre, Robert, intervenía con consejos. Las conversaciones se inclinaban hacia sus problemas como si la gravedad las atrajera. Cuando yo mencionaba algo de mi vida, flotaba por un momento y luego desaparecía. ¿Cómo va el trabajo?, preguntaba mi madre. Ajetreado, pero bien, respondía yo. Qué bien, decía ella rápidamente. ¿Has oído lo que le pasa a Emily ahora mismo? Y así, me convertía de nuevo en la oyente. Noté el patrón desde el principio, aunque no le puse nombre. Las necesidades de Emily se discutían abiertamente. Las mías se asumían como inexistentes. Cuando ella lloraba, la gente se apresuraba a arreglar las cosas. Cuando yo permanecía en silencio, lo tomaban como prueba de que estaba bien. Los cumpleaños lo hacían obvio. Los de Emily se planeaban con semanas de antelación. Reservas, regalos, fotos. Los míos eran informales. Haremos algo sencillo, decía mi padre. Y sencillo siempre significaba pequeño. Los viajes familiares seguían la misma regla. Si el dinero estaba ajustado, mi maleta se quedaba en el armario. Lo entiendes, decía mi madre, y yo lo entendía. Siempre lo hacía. Para cuando me fui a la universidad, nadie lloró cuando hice las maletas. No hubo una larga despedida. Solo un abrazo en la entrada y mi padre diciendo, estarás bien. Siempre lo estás. Trabajé. Estudié. Me pagué mis propios gastos. Cada éxito que tenía reforzaba silenciosamente la historia que se contaban a sí mismos de que yo no necesitaba apoyo porque nunca lo pedía. Años más tarde, cuando me mudé a otra ciudad por trabajo, la distancia no cambió nada. Las llamadas eran cortas. Las actualizaciones sobre mi vida se reconocían y luego se redirigían de nuevo a Emily. Y lentamente, sin sentarme nunca a explicármelo, mi papel se volvió permanente. Yo era el respaldo, la red de seguridad, la que podía con todo. El dinero salía de mi cuenta en cantidades pequeñas y regulares. Solo esta vez, solo hasta el mes que viene, solo para ayudar. Nadie llevaba la cuenta porque nunca tenían que hacerlo. Y me decía a mí misma que estaba bien. Que así era ser madura. Que el amor significaba dar sin llevar la cuenta. Pero sentada en esa mesa de la cena, oyendo a mi padre decirlo finalmente en voz alta, que yo siempre era la última, me di cuenta de algo inquietante. No solo me habían colocado allí. Yo me había quedado allí. Y por primera vez en mi vida, empecé a preguntarme qué pasaría si no lo hiciera. Esa cena se suponía que iba a ser ordinaria.
Mi padre había sugerido el restaurante, un lugar que le gustaba porque se sentía adulto, lo suficientemente tranquilo para hablar, lo suficientemente caro para sentirse importante. Nos sentamos en un reservado de esquina, los menús cerrados, esperando nuestra comida. Emily ya estaba hablando de los horarios de sus hijos, de lo agotada que estaba, de cómo la situación laboral de Mark seguía siendo complicada. Mi madre asentía con simpatía. Mi padre escuchaba, serio y concentrado. Esperé una pausa para poder compartir mis propias noticias. Me habían ascendido. Un verdadero paso adelante, más responsabilidad, más sueldo. No era algo de lo que hablara a menudo, pero esa noche pensé que importaba. Cuando finalmente lo mencioné, mi madre sonrió educadamente. Oh, qué bien, Chloe. ¿Bien? Luego Emily suspiró y dijo, tienes suerte. Al menos no tienes toda esta presión. Mi padre se reclinó, dobló la servilleta y dijo la frase que lo reorganizó todo. Emily tiene una familia ahora. Su familia es lo primero. No la miró cuando lo dijo. Me miró a mí. Tú siempre eres la última, añadió con calma, como si estuviera explicando un horario o un presupuesto. No necesitas tanto. Por un segundo, sinceramente pensé que lo había oído mal. Miré alrededor de la mesa, esperando que alguien se riera, que lo corrigiera, que lo suavizara hasta convertirlo en algo menos agudo. Nadie lo hizo. La boca de Emily se curvó en una pequeña sonrisa mientras levantaba su copa. No presumida, solo cómoda, como si hubiera oído esta verdad muchas veces antes, aunque nunca se hubiera dicho tan claramente. Mi madre se movió en su asiento, pero no dijo nada. Mark se quedó mirando su plato. El silencio se alargó, denso e incómodo. Podía sentirlo presionar contra mi pecho, el impulso familiar aumentando, el instinto de facilitar las cosas a todos los demás. Di que está bien. Di que lo entiendes. No digas nada. En cambio, me sorprendí a mí misma. Asentí una vez y dije, bueno saberlo. Mi padre frunció el ceño. ¿Qué se supone que significa eso? Significa, dije con calma. Agradezco que seas honesto. Las cejas de mi madre se juntaron. Chloe, no seas sensible. No lo soy, respondí. Y por primera vez, eso era verdad. El resto de la cena transcurrió en una conversación forzada. Nadie volvió a mencionarlo, pero todo se sentía raro, como si se hubiera abierto una grieta bajo la mesa y todo el mundo estuviera fingiendo cuidadosamente no darse cuenta. Cuando nos levantamos para irnos, mi padre pagó la cuenta como siempre. Sin drama, sin confrontación. Pero en el camino a casa, repasé sus palabras una y otra vez. Eres siempre la última. No con ira, no con crueldad, con certeza. Y ese fue el momento en que entendí algo que había evitado toda mi vida. Mi lugar en mi familia nunca había sido temporal. Había sido permanente. Y una vez que algo se nombra, una vez que se dice en voz alta, ya no se puede ignorar. Para cuando entré en el aparcamiento de mi apartamento, no estaba molesta. Estaba clara. Clara de que si siempre iba a ser la última. Entonces necesitaba dejar de construir mi vida en torno a personas que esperaban que me quedara allí. Esa claridad no hizo ruido. Pero lo cambió todo. No me desperté a la mañana siguiente con un plan. No hubo una decisión dramática, ni una lista pegada a mi nevera que dijera, córtalos, o establece límites. Lo que sentí en cambio fue más silencioso y pesado. La sensación de que si seguía viviendo de la misma manera, nada cambiaría nunca. Ni para ellos, ni para mí. Así que empecé haciendo lo contrario de lo que siempre había hecho. Dejé de reaccionar. Cuando mi madre me envió un mensaje unos días después, Emily está un poco abrumada esta semana. ¿Podrías llamarla? Leí el mensaje, dejé el teléfono y terminé mi café. No porque no me importara, sino porque me di cuenta de lo automática que había sido mi antigua respuesta. Por supuesto, me encargaré. Lo haré más fácil. Pasó una hora. Luego 2, el mundo no se derrumbó. Esa constatación me inquietó más que las palabras de mi padre en la cena. Había pasado años creyendo que si no intervenía inmediatamente, algo terrible sucedería. Pero no pasó nada.
Ninguna emergencia, ninguna consecuencia, solo silencio. Durante las siguientes semanas, hice pequeños cambios prácticos, silenciosos, del tipo que nadie nota hasta que importan. Abrí nuevas cuentas bancarias solo a mi nombre. Moví mis ahorros. Cancelé el acceso compartido que nunca antes había cuestionado. Se sentía extraño, casi furtivo, aunque era mi dinero. Seguí esperando que la culpa me golpeara como una ola. En cambio, lo que sentí fue alivio. No un alivio de emoción. Como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años sin darme cuenta. Las peticiones no se detuvieron de inmediato. Simplemente cambiaron. Emily me envió un mensaje tarde una noche. Oye, nuestro pago rebotó. ¿Puedes adelantarnos dinero hasta el viernes? Añadió un emoji de risa como si no fuera gran cosa. Miré el mensaje durante mucho tiempo. En el pasado, ya habría estado abriendo mi aplicación bancaria. Esta vez escribí 3 palabras y las envié antes de poder pensarlo demasiado. No puedo ahora mismo. Sin explicación, sin disculpa. Su respuesta llegó rápidamente. Oh, de acuerdo. Nada más. Mi madre llamó al día siguiente. Has estado un poco callada últimamente, dijo con cuidado. ¿Está todo bien? Sí, respondí. Y lo estaba. Hubo una pausa en la línea, del tipo que significaba que estaba esperando más, tranquilidad. Una razón, que yo suavizara cualquier incomodidad que mi silencio hubiera creado. Cuando no llegó nada, ella misma llenó el espacio. Sabes, Emily está bajo mucha presión, añadió suavemente. Lo sé, dije. Y eso fue todo. No ofrecí soluciones. No ofrecí dinero voluntariamente. No prometí resolver nada. Terminar la llamada se sintió mal, como si estuviera rompiendo una regla no escrita. Pero también se sintió honesto. Por una vez, no estaba desempeñando mi papel. Simplemente estaba existiendo. Con el tiempo, empecé a ver cuánto de mi vida se había moldeado en torno a estar disponible. Mantenía mi horario flexible por si acaso. Evitaba los planes a largo plazo. Dudaba antes de decir sí a oportunidades que pudieran alejarme más física o emocionalmente. Incluso en el trabajo, había caído en el mismo patrón. Asumía responsabilidades adicionales en silencio, arreglaba problemas entre bastidores, me aseguraba de que todo funcionara sin problemas sin pedir crédito. Ser fiable se había convertido en toda mi identidad, y estaba cansada. Una tarde, sentada sola en mi apartamento, abrí mi portátil y revisé mis finanzas, no para calcular lo que podía dar, sino para ver lo que tenía. Por primera vez, me permití imaginar un futuro que no incluyera rescatar a nadie. Viajes, seguridad, descanso. La idea se sentía casi egoísta. Y entonces me di cuenta de lo profundamente que me habían enseñado esa creencia. Que cuidar significaba sacrificar. Que el amor requería inconvenientes. Que ser la última era prueba de madurez. ¿Pero y si no lo era? ¿Y si ser la última no era una virtud, sino un hábito con el que todos se habían acostumbrado? No confronté a nadie. No me expliqué. No hice anuncios. Simplemente dejé de dejar espacio en mi vida para emergencias que no eran mías. Y lentamente, pude sentir el equilibrio cambiando. No externamente, nada dramático había sucedido todavía, pero internamente algo había cambiado. Ya no estaba de pie en el mismo lugar, esperando ser llamada. Estaba retrocediendo, observando, prestando atención. Y no tenía idea de cuán pronto mi familia se daría cuenta o cuán rápido pondrían a prueba si lo decía en serio. Esta vez la llamada llegó un martes por la tarde justo cuando estaba cerrando mi portátil después de una larga reunión. Casi no contesté. No porque estuviera enfadada, sino porque reconocí el número y la sensación que lo acompañaba. Esa tensión familiar en mi pecho, el reflejo de prepararme antes de que se pronunciara la primera palabra. Chloé, dijo mi madre en el momento en que contesté. Su voz era tensa, apresurada, controlada de la manera en que suena la gente cuando las cosas ya se están desmoronando. Tenemos que hablar. Me recliné en mi silla. ¿Sobre qué? Hubo una pausa. Demasiado larga.
¿Puedes venir este fin de semana?, preguntó. Es importante. No explicó. Nunca lo hacía cuando la explicación era cara. Lo pensaré, dije. Esa no era la respuesta que esperaba. En el pasado, ya habría estado revisando los horarios de los vuelos, reorganizando mi agenda, preguntando qué podía hacer. Esta vez, dejé que el silencio se interpusiera entre nosotros. De acuerdo, dijo finalmente. Solo por favor. Cuando llegué a casa de mis padres 2 días después, se sentía diferente incluso antes de entrar. La entrada estaba llena de coches. El coche de Emily estaba allí. El de Mark también. La puerta principal se abrió lentamente, como si la propia casa dudara. Dentro, la sala de estar parecía más pesada de lo que recordaba. Montones de sobres cubrían la mesa de café. Facturas, avisos, papeles con logotipos oficiales y sellos rojos que me apretaron el estómago. Nadie estaba sentado cómodamente. Mi padre estaba de pie cerca de la ventana, con los brazos cruzados. Mi madre rondaba cerca del sofá. Emily estaba sentada rígidamente, mirando al suelo. Mark evitaba mis ojos por completo. Nadie me preguntó cómo estaba. Mi madre empezó a hablar de inmediato, las palabras salían más rápido de lo que podían organizarse. Hubo algunos retrasos, algunas decisiones que no salieron como esperábamos. Es temporal. Emily intervino. No es tan malo como parece. Solo necesitamos tiempo. Mi padre se aclaró la garganta. Las cosas se pusieron difíciles. Hablaron alrededor del problema, rodeándolo con cuidado, como si decirlo directamente pudiera hacerlo real. Escuché en silencio, con las manos cruzadas en mi regazo, notando lo familiar que se sentía esto. La tensión, la acumulación, el momento justo antes de que todos se giraran hacia mí. Y entonces lo hicieron. Estás en una situación estable, dijo mi padre finalmente. No tienes hijos, añadió mi madre. Puedes manejar esto mejor que la mayoría, dijo Emily en voz baja. Ahí estaba. La suposición disfrazada de lógica. El acuerdo tácito que todos ya habían hecho antes de que yo entrara por la puerta. Sentí algo cambiar dentro de mí. No ira, no pánico, sino claridad. Aguda y tranquila. Hice una pregunta. ¿Cuál es el plan si no ayudo? La habitación se quedó en silencio. La cara de mi madre se descompuso. Chloe, no digas eso. Hablo en serio, dije con calma. ¿Qué pasa si no intervengo? Nadie respondió. Emily parecía aterrorizada ahora, no aliviada. Mi padre frunció el ceño como si estuviera tratando de resolver un problema de matemáticas que ya no tenía sentido. Mark se movió incómodo cerca de la puerta. Eso no es justo, dijo mi madre en voz baja. Somos familia, asentí. Lo sé. Y por primera vez, saberlo no significaba automáticamente sacrificar. Necesito tiempo, dije, levantándome, para entender todo. Asintieron demasiado rápido, agradecidos, seguros. Pensaron que, tiempo, significaba que estaba calculando cuánto podía dar. Mientras me alejaba esa tarde, la casa encogiéndose en mi espejo retrovisor, me di cuenta de algo inquietante. No tenían miedo de perderlo todo. Tenían miedo de perderme a mí como la solución. Y por primera vez en mi vida, no corrí de vuelta para tranquilizarlos. Dejé que se quedaran con ello porque lo que sucediera a continuación demostraría si todavía era la última o si finalmente había salido de la fila por completo. No dormí esa noche. Acostada en mi dormitorio de la infancia, mirando al techo que había memorizado hace años, sentí una extraña mezcla de emociones. Tristeza, ira y algo más firme debajo de todo. Resolución. No del tipo ruidoso. Del tipo que se asienta una vez que finalmente dejas de discutir contigo misma. Por primera vez, admití la verdad que había estado evitando. No me estaban pidiendo que ayudara. Se esperaba que rescatara. Por la mañana, supe que no podía volver a entrar en esa casa de la misma manera que siempre lo había hecho, con las manos vacías, excepto por tranquilidad, lista para absorber el daño para que todos los demás pudieran respirar de nuevo. En cambio, hice 2 citas. Una con un terapeuta, otra con un abogado.
Necesitaba claridad, no consuelo. Cuando regresé el fin de semana siguiente, la casa se sentía diferente, más silenciosa, tensa. Las facturas todavía estaban allí, pero ahora estaban apiladas ordenadamente, como si la organización por sí sola pudiera hacerlas menos aterradoras. Mis padres ya estaban sentados en la mesa. Emily estaba sentada a su lado, con las manos apretadas en su regazo. Mark rondaba cerca de la puerta como si no estuviera seguro de pertenecer a la habitación donde estaba a punto de decidirse el futuro. Nadie sonrió cuando entré. Mi madre habló primero, su voz suave de esa manera cuidadosa que reconocí al instante. Estamos muy contentos de que hayas venido. Me senté lentamente y coloqué mi bolso a mis pies. Hablemos. Mi padre se lanzó a explicaciones, cambios en el mercado, mal momento, decisiones tomadas con optimismo y sin suficiente margen de error. Habló como un hombre presentando un caso que esperaba que la confianza pudiera ganar. Emily asintió, añadiendo detalles sobre el estrés, sobre los niños, sobre cómo nada de esto se suponía que debía suceder. Finalmente, las palabras se agotaron. Fue entonces cuando mi madre se inclinó hacia adelante. Solo necesitamos ayuda para superar esta parte, dijo. Una vez que las cosas se estabilicen. ¿Cuánto?, pregunté. La pregunta aterrizó con fuerza. Mi padre dudó. Mi madre parpadeó. Emily inspiró bruscamente y luego dijo un número. Lo dijo con cuidado, como si la forma en que lo pronunciara pudiera hacerlo sonar más pequeño. Asentí lentamente. ¿Y después de eso, cuál es el plan? Mi padre frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Quiero decir, dije con calma. ¿Qué cambia para que esto no vuelva a suceder? El aire cambió. Chloe, dijo mi madre, su voz tensándose. Este no es el momento de interrogarnos. Asentí. Entonces no es el momento de que yo escriba un cheque. Emily se enderezó. Somos familia. Esto no se trata de planes. Se trata de ayudar. ¿Ayudar a quién?, pregunté. Me miró como si la respuesta fuera obvia. A nosotros. Miré alrededor de la mesa. ¿Y quién me ayuda a mí? Nadie habló. Mi padre se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. Estás en una posición diferente, dijo. Eres soltera. Eres estable. Puedes permitirte intervenir. Ahí estaba. La lógica que había oído toda mi vida. Puedo permitirme intervenir, dije con cuidado. Porque he pasado años construyendo mi vida como si nadie fuera a atraparme si me caía. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. No sabíamos que te sentías así. Le devolví la mirada. ¿Sí lo sabíais? Simplemente no pensasteis que importaba. El silencio que siguió no fue de confusión. Fue de incomodidad. Metí la mano en mi bolso y saqué una carpeta, deslizándola sobre la mesa entre nosotros. El movimiento fue deliberado. Todos los ojos lo siguieron. Esto es lo que estoy dispuesta a hacer, dije. Y así es como. Mi padre abrió la carpeta, escaneando la primera página, luego la segunda. Su mandíbula se tensó. Mi madre se inclinó sobre su hombro. La cara de Emily se quedó sin color. Esto es un préstamo, dijo mi padre secamente. Sí, respondí, con términos claros. Emily negó con la cabeza. ¿Por qué hay condiciones? Porque esto no es una donación de emergencia, dije. Es ayuda estructurada. La voz de mi madre temblaba. No confías en nosotros. Confío en los patrones, dije en voz baja. Y este patrón ha estado vigente toda mi vida. Expliqué los términos lentamente. Activos vendidos antes de que cambiara de manos ningún dinero. Gastos documentados. Ningún nuevo compromiso financiero sin prueba de sostenibilidad. Terapia familiar obligatoria. Un acuerdo por escrito que protegiera mi crédito, mi nombre y mi futuro. Mi padre apartó la carpeta. Esto es frío, dijo. Así es como los bancos tratan a la gente. Asentí una vez. Entonces tratadme como a un banco. Porque cuando necesitabais apoyo emocional, era familia.
Cuando necesitabais dinero, era infraestructura. Los ojos de Emily se llenaron de lágrimas. Así que ahora nos estás castigando. Negué con la cabeza. Estoy deteniendo el castigo hacia mí. Si no ayudas, susurró. ¿Lo perdemos todo? Sostuve su mirada. Si ayudo sin límites, pierdo todo lo que he construido. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas e innegables. Mi madre buscó mi mano, luego dudó como si no estuviera segura de tener todavía el derecho. Nunca quisimos hacerte sentir la última. Retiré suavemente mi mano. Pero lo hicisteis, y lo dijisteis en voz alta. Nadie discutió eso. Mi padre miró la carpeta, con la mandíbula apretada. Así que esto es todo, dijo. ¿Firmar o hundirse? No, lo corregí con calma. Esto es crecer o repetir. El tiempo se alargó. Pasaron los minutos. Mis padres susurraron entre ellos en tonos bajos y frenéticos. Emily se secó las mejillas. Mark caminaba de un lado a otro detrás de ella. Por primera vez en mi vida, no me apresuré a llenar el silencio. Esperé. Finalmente, mi padre levantó la vista. Necesitamos tiempo. Me levanté y cogí mi bolso. Tenéis 24 horas. La cabeza de Emily se levantó de golpe. Eso es todo. Eso es todo, dije. Mañana volveré. O avanzamos así o no avanzamos en absoluto. Cuando llegué a la puerta, mi madre me llamó por mi nombre, su voz quebrándose. Si decimos que no, te vas. Hice una pausa, con la mano en el pomo de la puerta. No me alejo de vosotros, dije en voz baja. Me acerco a mí misma. Y con eso, los dejé sentados allí helados, no porque les hubiera quitado algo, sino porque por primera vez, no me había entregado. Firmaron los papeles la tarde siguiente, no con alivio, no con gratitud, sino con la tranquila resignación de personas que acababan de darse cuenta de que las reglas por las que se habían regido ya no se aplicaban. No hubo discursos, ni intentos de última hora de negociar. Mi padre leyó cada página de nuevo, más lentamente esta vez, como si esperara que las palabras pudieran cambiar si las miraba el tiempo suficiente. Mi madre se sentó a su lado, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo, los ojos rojos pero secos. Había llorado todas sus lágrimas la noche anterior. Emily observó cómo el bolígrafo se movía por la página como si estuviera escribiendo algo permanente en su vida, porque lo estaba. Cuando se hizo la última firma, la habitación no se sintió más ligera. Se sintió expuesta. Mi padre deslizó la carpeta hacia mí sin levantar la vista. Seguiremos los términos, dijo, su voz plana. Lo sé, respondí. Ese fue el momento en que lo sentí. No victoria, no satisfacción, sino liberación. El peso que había llevado durante años no se transfirió a otra persona. Simplemente se dejó abajo. Los cambios comenzaron casi de inmediato. En la primera semana, los gastos que antes se habían ignorado de repente importaban. Se cancelaron suscripciones. Se cortaron tarjetas de crédito. Se pusieron a la venta activos. No simbólicamente, no con el tiempo, sino prácticamente. Por primera vez, el dinero no era abstracto. Tenía límites. Emily fue la que más luchó. Me llamó una vez tarde en la noche, su voz tensa. No me di cuenta de cuánto estabas cubriendo. Lo sé, dije. Esperó tranquilidad, consuelo, que yo lo suavizara. No lo hice. La terapia familiar comenzó 2 semanas después. La primera sesión fue dolorosa de una manera silenciosa. Mi padre habló como un hombre con miedo de decir algo incorrecto. Mi madre se disculpó repetidamente, pero nunca terminó una frase. Emily se sentó rígidamente, con los brazos cruzados, a la defensiva hasta que la terapeuta hizo una pregunta simple. ¿Qué pasa cuando Chloe no interviene? Nadie respondió. Ese silencio hizo más que cualquier discusión. Durante las siguientes sesiones, surgieron patrones que nunca antes se habían nombrado. Como él, Chloe está bien, se había convertido en una excusa. Como mi independencia se había confundido con una capacidad infinita. Como ser la fiable había borrado lentamente mi derecho a necesitar algo.
Escuché más de lo que hablé, no porque hubiera perdonado todo, sino porque ya no necesitaba ser escuchada para sentirme real. Fuera de las sesiones, la vida se ajustó. Mark encontró trabajo no porque las cosas mejoraran de repente, sino porque ya no había un colchón debajo de él. Mis padres redujeron sus expectativas antes de reducir cualquier otra cosa. Y eso solo cambió cada conversación. Dejaron de llamar con urgencia, dejaron de insinuar, dejaron de asumir. Cuando mi madre me preguntó cómo estaba, esperó la respuesta. Cuando mi padre me habló, eligió sus palabras con cuidado. Y Emily me miraba de manera diferente ahora. No con superioridad, no con expectación, con incertidumbre. Por primera vez, yo no era la red de seguridad silenciosamente extendida bajo las vidas de todos los demás. Estaba de pie en mi propio terreno. Y aunque la familia no estaba curada, no del todo, no limpiamente, era honesta de una manera que nunca antes lo había sido. El costo de esa honestidad fue alto, pero finalmente se compartió. Cuando volví a mi propio apartamento, el silencio se sentía diferente, no vacío, no solitario, sin cargas. Durante años, el silencio me había puesto ansiosa. El silencio significaba que alguien podría necesitar algo, y yo no estaba respondiendo lo suficientemente rápido. Significaba que un problema podría estar formándose en algún lugar sin que yo estuviera allí para suavizarlo. Ahora, el silencio se sentía ganado. Dormí toda la noche por primera vez en meses. Mi teléfono permaneció boca abajo en la mesita de noche, y cuando vibraba, mi pecho no se apretaba automáticamente. Ya no me estaba preparando. No estaba calculando lo que me costaría ser necesitada. El trabajo también cambió. Dejé de ofrecerme voluntaria para responsabilidades adicionales que no eran mías. Pedí claridad en lugar de absorber el caos. Cuando mi gerente me agradeció por dar un paso al frente, dije, me gustaría que eso se reflejara en mi puesto. Las palabras nos sorprendieron a ambos, pero se quedaron. Planeé cosas sin revisar el calendario de nadie más. Viajes que había pospuesto durante años. Fines de semana que solo me pertenecían a mí. Metas que no incluían una estrategia de salida en caso de que alguien más se derrumbara. Cuando mi madre llamaba ahora, era diferente. ¿Cómo estás de verdad?, preguntó una noche, se lo conté, y ella escuchó sin redirigir la conversación, sin añadir el estrés de Emily como contexto. Emily enviaba fotos de los niños. Sin leyendas sobre dinero, sin insinuaciones silenciosas, solo fotos. Una vez añadió, estamos resolviendo las cosas. Le creí. El mayor cambio no fue de ellos, sin embargo. Fue mío. Dejé de sentirme responsable de mantener la ilusión de que todo estaba bien. No me apresuré a suavizar la incomodidad o a llenar el silencio con tranquilidad. Dejé que la gente se sentara con las consecuencias de sus elecciones, incluso cuando era incómodo de ver. Me di cuenta de algo que me llevó mucho tiempo aprender. Ser amable no significa estar disponible a costa de uno mismo. Ser fuerte no significa ser infinitamente flexible. Y ser familia no significa ser sacrificada. Una tarde, sentada sola con una taza de té, me sorprendí sonriendo, no porque algo bueno hubiera sucedido, sino porque no había sucedido nada malo. Por primera vez en mi vida, no estaba esperando a ser elegida. Ya me había elegido a mí misma. Y esa elección no me hizo más pequeña. Me hizo libre. Durante mucho tiempo, creí que ser la última era un desafío. Si me esforzaba más, si daba más, si permanecía más callada, pensé que finalmente alguien se daría cuenta. Estaba equivocada. Ser la última nunca fue una posición por la que luchar. Fue una señal, una que ignoré durante años, de que estaba en un lugar que me estaba borrando lentamente. Lo que cambió mi vida no fue la ira. No fue la venganza. Fue la claridad. En el momento en que mi padre lo dijo en voz alta, siempre eres la última. No me insultó. Me liberó. Porque una vez que se dijo la verdad, ya no tenía que fingir que no la entendía. Establecer límites no destruyó a mi familia. La reveló. Me mostró quién se sentía incómodo cuando las reglas cambiaban, quién respetaba la estructura, quién solo se sentía cerca de mí cuando era útil. Y me mostró algo más también. Algo más silencioso pero más fuerte. Podía amar a la gente sin desaparecer por ellos.
Podía ayudar sin ser consumida. Podía alejarme de un papel sin alejarme de mí misma. Si estás escuchando esto y algo te resulta familiar, si siempre has sido la que se encarga, la que paga, arregla, absorbe, perdona, quiero que sepas esto. No necesitas permiso para proteger tu futuro. No necesitas ser elegida para tener valor. Y no le debes tu vida a personas que solo te ven cuando te necesitan. A veces, lo más poderoso que puedes decir no es fuerte. Es tranquilo. Es final. Suena así. Bueno saberlo.